Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre el desempeño y las perspectivas en los mercados financieros. Para ello tenemos como invitado especial al máster Onésimo Rivera, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Profesor Onésimo, antes que nada, brindarle un cordial saludo y siempre agradecerle por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Buenas tardes, doctor Vanega. La verdad, el agradecido soy yo por tener la oportunidad de llegar a nuestra comunidad universitaria, que es a la que nos debemos, y obviamente a la comunidad, a la sociedad cruceña en particular también. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profesor Onésimo. Antes de comenzar nuestra entrevista, queremos mencionarle brevemente el perfil del profesor Onésimo, quien es auditor financiero por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con una maestría en Administración, mención Finanzas, por la Universidad de La Habana. De igual manera, cuenta con una amplia experiencia en el campo laboral como gerente administrativo financiero y auditor en diversas empresas. Como habíamos mencionado previamente, es docente universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Queremos comenzar nuestra entrevista preguntándole a nuestro invitado, profesor Onésimo, ¿cuál es el contexto actual de los mercados financieros y principalmente si vemos el desempeño de los principales indicadores o índices bursátiles en América, en Europa, en Asia? ¿Cuál ha sido el desempeño reciente? Bien, yo creo que es importante primero hacer un análisis, como bien mencionaba, de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha estado sucediendo en las principales economías del mundo. Es decir, por un lado Estados Unidos, ¿no?, por el otro lado Europa y Asia. ¿Y cuáles son, en este caso, cuando hablamos de mercados financieros, estamos hablando obviamente de indicadores, y esos indicadores estamos hablando de los índices bursátiles que conocemos, y solamente para ver cuál ha sido el comportamiento que ha tenido, por ejemplo, el índice bursátil más representativo de Estados Unidos, que es el S&P 500, el Standard & Poor's 500, haciendo un gráfico de los últimos 24 meses, partiendo del año 2022, donde tuvo un precio bastante caído de 3.500 puntos, ha tenido un crecimiento de aproximadamente el 51% a la fecha. Es decir, ha habido, digamos, un crecimiento en términos de variabilidad positivo, ¿no? En el caso del otro indicador también que es representativo, es relevante, es el Dow Jones. El Dow Jones también ha tenido un crecimiento, ha sido positivo, digamos, en este caso, no igual que el Standard & Poor's, pero tuvo una rentabilidad promedio de un 30%, ¿no? Eso hablando de lo que es el mercado norteamericano. Si nos vamos un poco a conocer qué es lo que ha sucedido con el mercado europeo dentro de la eurozona, pues, tenemos que hablar necesariamente del IBEX 35, por ejemplo. El IBEX 35 tuvo un excelente, vamos a decir, performance en este caso. En el mismo periodo de tiempo ha tenido un crecimiento de aproximadamente un 54.60%. El DAX 30, que es un índice bursátil alemán que hoy por hoy sigue llamado DAX 30, pero ya sabemos que son 40 las compañías de mayor capitalización o las famosas acciones blue chip en este caso. Ha tenido igual una tasa de crecimiento bastante relevante, aproximadamente de un 33%, ¿no? Si queremos conocer qué es lo que pasó también en este contexto de los mercados bursátiles, nos vamos al Asia, pues tenemos que hablar también del Nikkei 225, que es el índice bursátil más representativo de Japón. Lo ha hecho bien también, con 43.5, algo así, por ciento en el mismo periodo de tiempo de análisis. Y el Hang Seng, que es el índice bursátil de Hong Kong, que estuvo bordeando un 30% también. Es decir, en resumen,
pese a que yo me acuerdo muy bien que cuando tuvimos un conversatorio hace un tiempo atrás y analizábamos los fundamentales, vamos a decir en este caso, de la política monetaria que le iba imprimiendo la Fed, el Banco Central Europeo, de ser mucho más restrictivo en sus tipos, creíamos que iba eso obviamente a repercutir negativamente en los mercados bursátiles, pero ya lo vemos que no ha sido eso. Y es más, si hablamos ya de la perspectiva, por ejemplo, Standard & Poor's, el S&P 500, hoy por hoy está ahí, ha encontrado una resistencia, vamos a decir, en los 5.300 puntos. Hoy día se dieron a conocer, por ejemplo, las actas de la FED respecto a cuál es su política monetaria que tiene pensada. Y eso le ha afectado un poco a todos los mercados financieros, básicamente estadounidenses, en el sentido de que han tenido unos retrocesos debido a que los miembros de la FED han dicho, señores, nosotros todavía no vamos a relajar la política monetaria. O sea, vamos a continuar todavía con una política monetaria restrictiva porque la tasa de inflación no llega todavía a la tasa objetivo que ellos tenían o que tienen, digamos, planificado, 2%. Que es un 2%. Todavía se mantiene en un 3.4%, ¿no? Un dato que no hay que dejarlo pasar también es el que está de alguna manera jalando a esto, es por ejemplo el costo de la vivienda en Estados Unidos, digamos, ¿no? El sector inmobiliario sigue generando una tasa de inflación así específica de aproximadamente un 5%. Entonces, los salarios, en este caso de los empleados estadounidenses, se siguen manteniendo estables. Entonces, pensar de un relajamiento de la política monetaria estadounidense en el corto, muchos analistas coinciden que probablemente se tenga un relajamiento y bajar de repente el tipo de interés, pero allá en el último trimestre del año 2024. Es decir, todavía tenemos para hablar. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con Europa? Europa sí le ha ido mejor en su política monetaria porque hoy por hoy está en 2.90%. 2.90% es su tasa de inflación, nada despreciable para lo que estaba en su debido momento, ¿no? Entonces, eso le está permitiendo al Banco Central Europeo también a tener ya una política un poco más relajada en términos de política monetaria. Muy bien, dado este contexto que nos menciona, de forma general, los mercados americanos, europeos y asiáticos se han movido en torno de un 30 a un 50%, ¿no? Están ahí, sí. Están ahí, el que hizo menos fue 30 y el otro hizo 54, 55. En este contexto, ¿cuál es el nivel de incertidumbre económica y financiera a nivel internacional? ¿Cómo podríamos interpretarlo? ¿Es un contexto donde el nivel de incertidumbre ha bajado, ha permanecido constante, o tenemos mercados, leía por ahí un artículo de mercados financieros resilientes? ¿Cuál es el contexto? Creo que esto es interesante, la pregunta y el análisis de mercados resilientes. Cuando hablamos de mercados financieros, es decir, dentro de lo que llamamos la economía financiera. Algo interesante que cuando en la academia nosotros y enseñamos incluso que cuando la economía financiera, cuando los fundamentos macroeconómicos en la economía real son negativos o proyectan indicadores negativos futuros, eso en teoría debería afectar también de manera proporcional, claro, y directa además a los mercados financieros, pero ya hemos visto que no es así. Un ejemplo es el crecimiento que han tenido en este caso los índices bursátiles, pese a que la economía real se encuentra todavía deprimida, si bien no llegó a un proceso, digamos, en este caso, de recesión, que era si quiere ahí el fantasma que aparecía en su momento por allá por el 2022, pero sí tuvo una desaceleración, ¿no? ¿Qué es lo que veo en el tiempo? Que todavía, como decía, la política, y cuando hablo de la FED, es que necesariamente hay que hablar de la FED, porque es la que
marca las reglas de juego en los mercados financieros a nivel global, ¿no? Entonces, si la Fed todavía no piensa relajar sus tipos de interés, es decir, disminuir de a poco, porque hoy por hoy está a 5.25%, ¿no? El costo del dinero se está volviendo caro obviamente, ¿para quiénes? Para aquellos que se financian con esa divisa. ¿Qué es lo positivo? No sé si positivo, hasta por ahí también hablar, es que al tener la apreciación del dólar sobre lo más caro, con los tipos de interés más restrictivos, los inversores extranjeros van a preferir invertir en deuda soberana, por ejemplo, de los Estados Unidos. Ya sabemos que la deuda soberana se considera título libre de riesgo, ¿no? Imagínense invertir a una tasa promedio de 5%, 5.25%, entonces eso conlleva nomás a una probable fuga de capital de otros países, de capitales de otros países, ¿no? Perfecto. En este contexto 2024, si tuviéramos que clasificar activos financieros, ya nos estaba mencionando del dólar, por ejemplo, tasas de interés, bonos, nos ha mencionado el comportamiento de los índices bursátiles. ¿Cuáles son, de estos tipos de activos, cuáles son más volátiles o cuáles podríamos decir que tienen menores fluctuaciones o tienen menor riesgo? A ver, todo lo que significa mercado bursátil de renta variable, activos de renta variable siempre son más bursátiles. La variabilidad que ellos conllevan es, por supuesto, mayor a lo que son deudas, en este caso, o renta fija, como se le llama técnicamente. Pero si hablamos también vamos a decir, de los contratos a futuros, los ETF, en este caso, que son fondos que cotizan, digamos, y que se van replicando un índice, ahí podemos hablar de que uno de los activos o de los ETF o de los contratos a futuros o contratos por diferencias también, el del petróleo es el más volátil, ¿no? Ese siempre ha sido más volátil porque el activo subyacente, que viene a ser el commodity mismo, siempre ha estado cambiando, fluctuando bastante. Entonces, esto podríamos decir que sí son los activos más volátiles. Y bueno, ¿cuáles son también más volátiles desde el punto de vista, por ejemplo, de las acciones? Aquellas que están aquellas acciones emitidas por las empresas cuyo modelo de negocio es la tecnología, por ejemplo, ¿no? Todas las tecnológicas en este caso. Y si hablamos de ETF menos volátiles, me imagino que deben ser, por ejemplo, los ETF relacionados con bonos de renta fija, AAA, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Pero básicamente los ETF, ¿qué es lo que hacen en este caso? Replican un índice bursátil. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 conozco por decir, y en algún momento he estado en unas posiciones ahí con un ETF que es BOW, se llama, ¿no? El otro es el SPY. Y bueno, esto lo bueno que tienen es que replican el movimiento del índice. La diferencia es que con respecto a comprar un ETF no es lo mismo que comprar el título en particular que compone el índice. Aquí se vuelve más riesgosa, digamos, ¿no? En cambio aquí replica todo, pero obviamente que la rentabilidad también no va a ser la misma que comprar el índice. Comprar Apple, por ejemplo, hoy por hoy, está interesante, ha tenido ya hay una escalada ahí de crecimiento que está situándose al día de hoy, tenía una resistencia, el precio de los $192, interesante, venía caído de hace un par de meses, 167. Entonces, los ETF no le van a dar, por supuesto, esa rentabilidad porque están estructurados en el global de la cartera, digamos, ¿no? Sabemos que no se compran índices, pero se compran ETF. Y sí, esto nos pueden dar una cartera diversificada justamente. Usted que menciona que los precios de acciones en empresas tecnológicas son las más volátiles, ahí tal vez como ejemplo podríamos considerar lo que pasó con el precio de las acciones de Zoom, de la empresa Zoom, ¿no es cierto?
lo que hacemos videollamada, como antes de la pandemia el precio era bastante bajo y tuvo un crecimiento exponencial durante la pandemia, pero después en el tiempo ha tendido a estabilizarse. Tal vez no en periodo prepandemia, pero sí con una caída significativa. Justamente porque en su debido momento, ¿qué sucedió? La necesidad conllevó a usar esta plataforma. Correcto. Y claro, y eso hace que los flujos finalmente también de la emisora pues se eleven. Hoy por hoy que ya no hay mucho uso, no hay mucha necesidad de usar esta plataforma, eso vuelve. Al final vuelve. Oferta y demanda al final. Correcto. Otro tipo de activos que son no financieros, por ejemplo, si hablamos de los precios de las materias primas para varias economías, como la economía boliviana, usualmente tendemos a analizar lo que es el comportamiento de los precios del petróleo. ¿Qué comportamiento reciente ha tenido los precios del petróleo? Y con estas noticias de, por ejemplo, en temas de la OPEP, ¿no es cierto? Yo sé que es muy difícil poder predecir cuál va a ser el comportamiento del precio del petróleo porque hay decisiones geopolíticas inclusive, pero ¿podemos vislumbrar algunas perspectivas en los precios del petróleo? A ver, el petróleo, volvemos a un poco el análisis retrospectivo, ¿no? ¿Qué ha sucedido igual en un rango de tiempo de 12 meses en promedio? Igual ha tenido una tasa de crecimiento de 12% aproximadamente, ¿no? Hoy por hoy, digamos, está ahí también el petróleo jugando, estoy hablando del WTI, digamos, que es el petróleo que más se cotiza y los contratos por diferencia del mismo. Está cerca de los $78. El análisis hay un convencionalismo por lo menos que hacen los expertos entendidos o que están haciendo seguimiento a este producto, este commodity. Ellos creen de que pudiera estar tocando a 86 hasta fin de año. En lo personal creo que no, digamos, ¿no? Porque bien mencionaba, más allá, digamos, de la producción misma del producto, las decisiones son más de orden geopolítica. La OPEC Plus, por ejemplo, en junio se reúne para ver si mantiene los recortes de la producción o no, digamos, ¿no? Pero aún le mantenga los recortes, eso implica menos oferta. Quizás llegar a 86 es una expectativa demasiado elevada, una apuesta demasiado elevada, ¿no? ¿Qué otros factores pueden influir? Por ejemplo, yo estaba leyendo justamente el otro día, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que también es otro referente, puede ser, digamos, golpeado, dice, por los huracanes que se están preveyendo. Hay una ola de huracanes de entre 25 a 30 huracanes grandes, en este caso, que sí le pueden afectar a sus plataformas que están en el Golfo de México. Y son plataformas ahí en alta mar. Eso conlleva pues una evacuación de todo su personal, etcétera, ¿no? Y calculan que puede representarle una pérdida diaria de un millón de barriles. Entonces, si uno lo mira por ese lado, entonces, ¿qué va a significar? También puede estar disminuyendo la oferta y, por supuesto, la demanda va a hacer que el precio pueda crecer, pero llegar a 85 muy poco probable. Irán es otro también de los productores fuertes a nivel mundial. Irán tiene una carga de producción bastante elevada, pero en los últimos 12 meses también sus exportaciones las ha disminuido, digamos. Entonces, es un tema geopolítico y como bien decía, justamente es muy difícil prever el precio y es por eso que es la volatilidad justamente de este producto, pues, ¿no? Perfecto. Al inicio de la entrevista usted mencionaba en el caso de la importancia de las tasas de interés internacional, como es la Reserva Federal, como es el Banco Central Europeo y otros bancos centrales de forma general. Si mal no lo recuerdo, creo que para el mes de junio o julio la Reserva Federal de Estados Unidos había anunciado un recorte de 25 puntos
Y lo interesante es ver cómo está impactando en los mercados financieros. Remontándonos a una entrevista previa en la cual había esa expectativa de que iba a afectar negativamente. Hoy en día, bueno, sabemos de que hay el tema de los precios, la inflación también lo mencionó. Estados Unidos está reaccionando de manera diferente que Europa, entonces eso hace que las tasas de interés de los bancos centrales sean diferentes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Justamente cuando hablaba de que había la expectativa, pero era la expectativa del mercado, de los analistas en este caso, ¿no? De que pudiera haber una reducción de 25 puntos básicos en los tipos de interés. Para ahora, porque hoy día justamente se emitió el acta de la FED, digamos, ¿no? Y como dije hace un momento, definitivamente los miembros de la FED han dicho, señores, no vamos a relajar la política, por lo tanto esos 25 puntos básicos que era la expectativa de reducción, pues no se dio y probablemente no se dé todavía, quizás hasta el último trimestre de este año, ¿no? Entonces no va a haber un cambio en este caso en la política monetaria de la FED. Otro de los, digamos, activos que usualmente se suelen analizar si leemos algún portal financiero es el tema de las monedas digitales, el Bitcoin. ¿Cuál es la perspectiva de los mercados financieros en términos de Bitcoin? Por ejemplo, me acuerdo cuando llegó hasta casi $60,000 el Bitcoin y de ahí tuvo un desplome hace unos años atrás de $40,000. Hasta menos. Hasta menos todavía, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento? ¿Ha habido un repunte? ¿Hay una perspectiva hacia el crecimiento? ¿Hay fluctuaciones? A ver, primero, el Bitcoin es la novedad. Es la novedad. ¿No? La novedad ya hace un tiempo atrás, porque no es nuevo esto. Es como la inteligencia artificial es la novedad, digamos, ¿no? Para nosotros al menos. Pero hablar de criptomoneda, yo prefiero decir que es un criptoactivo, porque para mí no cumple con los tres elementos básicos, digamos, del dinero, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? El Bitcoin, como bien mencionaba, tuvo justamente una tendencia bajista tremenda en el año 2022 y hoy por hoy está rozando, no logra superar la resistencia en un gráfico, no logra superar la resistencia de los $73,000. Ya pasó el punto máximo del cual cayó. No, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que impulsó además tanto a Bitcoin como a Ethereum, por ejemplo, que son las más representativas en el mercado de las criptos? El hecho de que se haya decidido aprobar, negociar ETF de cripto. Entonces, claro, negociar una cripto es muy cara para pocos, pero ETF sobre esa, por supuesto que el común, vamos a decir, de los inversores sí lo van a poder hacer, pues por el precio mismo que implica el ETF. Y si asumimos que un ETF replica esa rentabilidad, eso es lo que ha llevado a la euforia justamente en el caso de las criptos. Habían algunos analistas financieros en el tema de las criptomonedas que mencionan, del Bitcoin, que mencionaban, según sus análisis, que hasta fin de año podría superar los $100,000. ¿Es factible o, según eso que nos comenta, que no ha podido No puede superar la barrera desde hace ya todo lo que va de la semana? Y si uno pudiera ver el gráfico, por ejemplo, está ahí topando una resistencia de 73,000. Yo creo que muy poco probable de llegar a los 100,000, porque sería sencillamente ver 100,000, cuál sería la tasa de crecimiento en lo que va de esto hasta fin de año, digamos, 100,000 sobre 73, pongámosle menos 1, pues no va a dar la tasa de crecimiento. Y es que también el proceso que se le llama el proceso de halving, por ejemplo, que se ha dado recién el mes pasado, eso ha hecho que justamente también el precio
se viera afectado negativamente, ¿no? Porque el halving es un proceso justamente que hace que haya una reducción justamente de la emisión de este activo, ¿no? Perfecto. Profesor, si nos vamos al tema del contexto de Bolivia, si tenemos que hablar, por ejemplo, sobre lo que es el perfil de riesgo, ¿cómo podríamos interpretar o, mejor dicho, cómo podríamos evaluar el nivel de riesgo en Bolivia? Y bueno, lastimosamente teníamos muchísimas más preguntas, pero para realizarle queremos aprovechar también, además del riesgo en Bolivia, cuál es el entorno para la inversión en Bolivia y qué podríamos recomendarle a los inversionistas. La pregunta, 3 por 1. Vamos a tratar de hacerlo, a ver, resumido por el tiempo que mencionaba. Sí, correcto. Pero es la pregunta que todo el mundo se hace en Bolivia, ¿no? Y justamente hoy día que estuve, como dije, en una presentación de Bloomberg, ahí también se dio básicamente, cuando hablamos de riesgo, pues lastimosamente Bolivia, su riesgo país es elevado. Y es elevado producto de lo que ya sabemos todo. Primero hay un downgrade de parte de Moody's, es decir, Moody's la ha calificado ahora a la deuda soberana boliviana como triple A, en este caso, que significa ya, digamos, un bono con alta probabilidad de impago. Pero ese es el riesgo país, porque esto se mide en puntos ENVI, ¿no? Puntos ENVI que JP Morgan Chase es la que justamente hace un monitoreo de todos los riesgos país de las economías emergentes. Bolivia está con 1992, estaba hasta hace unos 3 días atrás su puntos ENVI, eso significa 19.92% de riesgo país. Es decir, la prima de riesgo significaría eso 19%. Para cualquier inversor no le es atractivo. ¿Por qué? Porque Bolivia tendría que salir con una deuda soberana del 19.92% más el 5.25% que implica la tasa de rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años igual. Estamos hablando entonces de casi un 26%. Y ofrecer un 26% a Bolivia en este momento creo que es bastante complicado, ¿no? Disculpe, profesor, hay un paréntesis. Si los bonos soberanos de Bolivia salieran a cotizar al 26%, imagínense, las empresas en Bolivia, ¿a qué tasa deberían emitir? Los bancos, claro. ¿Cuál sería la tasa de crédito? ¿Cuál sería la tasa pasiva? Hay una cadena. Por supuesto, y el análisis es fácil y usted lo está planteando. ¿Por qué? Porque hay ya una tasa de referencia. Hay una tasa. Entonces, vamos a decir, es bastante complicado el panorama ahorita, ¿no? Para Bolivia. ¿Qué es lo que he podido sí ahora, por ejemplo, conocer gracias a los análisis que hacen los analistas de Bloomberg, por ejemplo? Ellos consideran que esto que se llama el risk default, el riesgo de impago, pues está en promedio en un 21.5% de la deuda soberana. Fíjense que tampoco es tan relevante, sí, claro, para un país como el nuestro, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la emisión esta que se vence el 2028, que tiene una maduración, fecha de maduración 2028, la de los 1.000 millones, pero algo importante, no es que los 1.000 millones van a tener fecha de maduración marzo 2028, no, habían estado estructurados además, que es decir que en el año 2026 se va a pagar ya un 30%, en este caso, se va a redimir un 30% de esa deuda. Y seguro que el Estado pues va a buscar los mecanismos para poder reduirlo, y no creo personalmente todavía que llegue un default por nada más, ¿no? No se olvide, está en un periodo electoral también. Algo que también estuve informándome con la gente de Fomplata es que ellos están también dispuestos a seguir financiando proyectos de inversiones públicos, por ejemplo. Bolivia es país miembro de Fomplata y la tasa es absolutamente baja, el costo. Es cuestión
Yo lo veo que es más un problema de decisión política también, porque bajo título de soberanos estamos con problemas y complicando a la economía real en este caso, ¿no? Perfecto, profesor. Para finalizar, la pregunta es, ¿qué recomendaciones podríamos mencionarles a los inversionistas, ya sea para realizar en Bolivia o en mercados financieros internacionales? Bueno, sabemos que ahorita tal vez salir afuera e invertir es bastante complicado también. El problema que, es decir, si tuviéramos que hablar de tener inversiones, porque uno tiene que ver inversiones que tiene en los mercados financieros, qué activos son más líquidos, por ejemplo. Y por supuesto que vamos a entrar necesariamente a tener que hablar de activos financieros en Estados Unidos. El problema es cómo nosotros pagamos cuando tengamos una posición, pongámosle un inversor, quiere invertir, no sé, $1 millón, pongámosle, por último, en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por eso, ¿ya? Que lo puede hacer en el mercado secundario, pero ¿y cómo lo transfiero el millón? Si no hay el millón, es un problema. Hay una restricción. Hay una restricción, es decir, Bolivia está en esto que se llama riesgo de transferencia, es decir, el riesgo de transferencia, que es uno de los componentes del riesgo país, está latente en el caso de Bolivia. Está muy latente. Algo sí que también me informaba el otro día es que están estructurando, el Estado boliviano está estructurando a través de su gobierno, está estructurando la salida de una emisión de bonos verdes, por ejemplo, también de 1.000 millones. No sé a qué tasa, porque ahí venimos de nuevo con el tema de la prima de riesgo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Onésimo. Le agradecemos nuevamente a usted y sobre todo para el programa Economía y Negocios. Es un enorme honor tener a docentes de la facultad quienes nos explican temas de economía, temas de finanzas, temas de negocios. Y la invitación está abierta para conversar de este u otros temas en un futuro cercano. Gracias, doctor. La verdad es que para mí, como siempre dije, es un placer que se me dé la oportunidad de por lo menos retransmitir información, porque al final lo que hacemos es retransmitir información, ¿no? Y creo que en el campo financiero no basta con estar formado, siempre digo, hay que estar informado. Muchas gracias y bueno, estaré pues justo y atento para servirlo cuando así usted lo requiera. Muchísimas gracias, profesor Onésimo Rivera. Esta fue nuestra conversación principal de nuestro programa, conversando sobre el desempeño y perspectivas de los mercados financieros. En tal sentido, vamos a ir a nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa. En nuestro programa del día de hoy estuvimos abordando el desempeño y perspectiva de los mercados financieros. En el contexto actual, los mercados financieros han tenido un repunte y un comportamiento bastante positivo en el orden del 30 al 50% en mercados en América, en Europa y en Asia. Pese a tener ciertos niveles de incertidumbre económica y financiera, los mercados financieros han crecido, lo cual se interpreta como un comportamiento resiliente. Si analizamos cuáles son los activos financieros con mayor volatilidad, usualmente son los de renta variable, como son los precios de las acciones, como son fondos relacionados con precios del petróleo y los activos de menor volatilidad son los activos de renta fija, como son los bonos. Por otra parte, los precios del petróleo también han tenido un comportamiento de crecimiento en este 2024, en la primera parte, con un crecimiento en torno al 12%. Si bien es cierto, las tasas de interés o la inflación ha disminuido en comparación con otras gestiones,
Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, continúa estando en niveles por encima de su nivel objetivo, que es del 2%, y por lo tanto, la Reserva Federal, que es equivalente a un banco central, tiene cierta resistencia aún a bajar las tasas de interés. El Bitcoin, si recordamos, en el 2021 tuvo una caída significativa de $60,000 a menos de $20,000. Hoy en día ha tenido un repunte importante. Sin embargo, no ha podido cruzar el umbral de los $73,000. Hablamos del Bitcoin como criptomonedas. Para el caso de la economía boliviana la percepción y evaluación desde una perspectiva internacional en el riesgo país es que es elevada. El riesgo país nos establece una prima de riesgo cercana al 20%. Y en temas de la deuda pública, las agencias calificadoras de riesgo interpretan de que existe una alta probabilidad de incumplimiento o de default en la deuda pública. Por otra parte, si vemos como sugerencia de inversión, desde luego tendríamos que invertir en activos líquidos. Sin embargo, por ejemplo en Estados Unidos, actualmente por la coyuntura del país existe un riesgo de transferencia y es muy poco probable y operativamente difícil que se puedan realizar inversiones fuera del país. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones en el día de hoy. Recuerden que los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima sesión del programa de Economía y Negocios por Canal 11, Televisión Universitaria, los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.